Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, nos volvemos a encontrar en este día 22 de noviembre de 2020 para continuar con nuestro estudio en el libro de Lucas. Le pido por favor que detenga un momento el video para orar. Y en esta oración póngale en las manos de Dios sus cargas, sus ansiedades, sus temores. Descanse en Él y tenga la plena confianza en que Dios hará. Para ponernos en contexto, el día de hoy hemos de decir que los discípulos han pedido enseñanzas acerca de la fe. Si usted recuerda, en la semana anterior, los discípulos le piden a Jesús directamente que les incremente la fe. Pero Jesús, lejos de incrementarle la fe como ellos lo estaban solicitando, pero Jesús les va a dar una enseñanza más bien transfiriéndoles a ellos la responsabilidad de cultivar esa fe. No les acrecenta nada, más bien les enseña cómo es que la fe funciona. Pero es que además de enseñárselos a nivel de predicación, también se ocupa de darles una enseñanza muy en particular a través de milagros. Obra frente a ellos algunos milagros relacionados precisamente con la fe de las personas y les da una enseñanza directa al respecto. Sin embargo, parece que Jesús desea darles una enseñanza aún más completa, desea complementar el tema, y es que les va a dar una enseñanza acerca de qué es lo que ocurre con la actitud de la persona, en este caso la actitud del cristiano, cómo éste enfrenta el ejercicio de la fe. Muy puntualmente les va a dar una enseñanza acerca del ego, cómo las personas se perciben delante del Señor. En ese sentido, entonces, vamos a tomarnos el tiempo de hacer una aclaratoria inicial. Vamos a poder hacer una distinción particular entre dos personajes que este día serán especialmente relevantes. En primer lugar, deseo que tengamos algún conocimiento acerca de quiénes eran los fariseos, y que seguramente ustedes lo han estudiado en más de una ocasión porque hemos hablado acerca de ellos. Los fariseos eran líderes religiosos que ejercían como nexo entre el pueblo y el imperio. Ven que es importante darnos cuenta que al ser un nexo entre el pueblo y el imperio, pero además ser líderes religiosos, entonces estos están teniendo una doble función, porque no solamente están supuestamente atendiendo la necesidad espiritual de las personas, sino es que además están teniendo un servilismo político, y esto desde luego les trae unas cuotas de poder que son realmente importantes. Un fariseo ciertamente tenía autoridad fuera de la sinagoga, cuando esto no debería suceder, porque al ser una autoridad religiosa, pues su poder, digamos, estaba dentro del templo. Sin embargo, esto no pasaba de esa manera. El fariseo fuera del templo, como cualquier otro ciudadano, era definitivamente más respetado y tenía más capacidad de ejercer su poder porque gozaba del poder político, la investidura política que le otorgaba el imperio. Ahora, los fariseos tenían una amalgama de ideas que transmitían acerca de sí mismos, porque ellos proyectaban permanentemente una imagen de ser moralmente intachable. Nadie podía cuestionar la honorabilidad de un fariseo. Esto era sencillamente inconcebible. Se les respetaba como lo que eran, como líderes religiosos y como líderes políticos. Y aquel que llegase a cuestionar la honorabilidad de los fariseos, entonces iba a tener severos problemas con la ley, severos problemas con el imperio, y podía terminar precisamente acusado
de traición, de sedición y llegar a ser incluso crucificado. Además, hemos de decir que los fariseos gozaban de una situación económica privilegiada. Es decir, se sabía perfectamente que estos señores tenían suficiente dinero para poder mantener un estatus de vida muy por encima de lo que el pueblo gozaba. Por otro lado, tenemos a los publicanos. Los publicanos eran pues cobradores de impuestos precisamente. Estos publicanos cobraban impuestos al pueblo, pero no de manera directa desde el Imperio Romano, sino que estos eran serviles al imperio a través de unas concesiones políticas acerca de determinados territorios. De tal manera entonces que el imperio nombraba a un publicano que era precisamente un judío que servía a las fuerzas imperiales. Dicho de otra forma, este judío, este publicano, además de ser servil al imperio, es que estaba en contra de sus propios hermanos, porque estaba yendo en contra de la raza que le acogía. Por lo tanto, eran vistos pues, como traidores, ciertamente, y eran moralmente reprochables. Todos los judíos detestaban a los publicanos porque les consideraban vendidos, porque les consideraban unos traidores. Y al igual que los fariseos, gozaban de una situación económica evidentemente privilegiada por las condiciones en las cuales estos estaban. Dicho eso entonces, sabiendo quién es quién en este entuerto, hemos de decir que el libro de Lucas, en el capítulo 18, va a enseñarnos acerca de cómo funciona el ego. Y es que Jesús percibe que en la multitud en la cual está predicando hay ciertas personas que tienen un nivel de ego que parece fuera de lugar. Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Me voy a detener acá un momento para que nos demos cuenta de dos condiciones específicas que Jesús está identificando en estas personas. Dice que confiaban en sí mismos como justos. ¿Hay algo de malo acaso en confiar en uno mismo? ¿Existe algo que se considere pecado en tener una autoestima adecuada? Pues definitivamente que no. No existe nada en la Biblia que a usted le pueda decir que está incorrecto, que está mal, que usted confíe en sus capacidades, que confíe en usted mismo. El problema acá es el complemento, porque ellos se están atribuyendo una categoría, se están llamando a sí mismos justos. Y el concepto de justo o de justicia en ese momento, entonces está envaneciendo la percepción que ellos tienen de sí mismos, porque ya no están confiando en sus capacidades, ya no están confiando en sus virtudes, no están confiando en su preparación, están confiando en que ellos son justos, y el justo en su percepción misma no necesita de Dios. Ellos se están considerando autosuficientes porque son justos en su propia opinión, por supuesto. El problema que Jesús está identificando es un problema de ego, es un problema de la percepción exacerbada de las propias capacidades que me alejan precisamente de la confianza en Dios. Y además, estos tienen una segunda característica. Dice que menospreciaban a los otros. Es decir, no solo tengo una super percepción de mí mismo, no solo creo que soy el mejor, sino es que además creo que los otros son de segunda categoría. Entonces Jesús va a narrarles una parábola, es decir, les va a narrar un hecho que pues, proviene de la imaginación, digamos, es una historia que pretende enseñar sin dar nombres. Sin embargo, Jesús sí que se está arriesgando muchísimo.
porque la parábola precisamente es acerca de dos personajes que son radicalmente opuestos ante los ojos de la sociedad, pero que tienen unas características de poder político con las que Jesús se está metiendo y está buscándose verdaderos problemas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, dice la parábola, puesto en pie, fíjese, lo estoy describiendo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjese, el fariseo está de pie para que lo vean, para que lo noten, y ora consigo mismo, es decir, no lo estaba haciendo en voz alta, lo estaba haciendo en sus adentros. Esto quiere decir que, si bien es cierto, el fariseo está buscando que noten lo que está pasando, no está buscando que conozcan íntimamente lo que está él realmente pensando y hablando con Dios. De tal manera que su imagen de ser un hombre santo, de ser un hombre recto, se mantenía intacta. Pero de fondo, en el fondo de su corazón, hay verdadera perversidad. Y si no, vean las palabras que pronuncia dirigiéndose a Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Pero en esta salutación he de detenerme porque el ego de este fariseo era particularmente superlativo, era una cosa realmente espectacular. Fíjese cómo comienza la oración. Dios, te doy gracias por, pero no saluda a Dios. En realidad este fariseo estaba cometiendo uno de esos errores del libro en la época judía. No podía, de hecho, pronunciar directamente el nombre de Dios, ni llamarle de forma directa. Tenía que saludar a Dios. Sin embargo, el ego de este fariseo es tan grande que se da el lujo de comenzar así de simple. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Fíjense que es importante mencionar que este fariseo está nombrando algunos de los pecados más comunes de la época. Hombres ladrones, hombres injustos, hombres adúlteros. Y es que lo que está diciendo en realidad es, gracias a Dios porque es que yo soy bueno. Gracias a Dios porque es que nadie es mejor que yo. Yo soy un hombre justo. Aparentemente está siendo muy humilde porque está reconociendo que esto proviene de Dios. Pero lo cierto es que detrás de esa aparente humildad, lo que está haciendo es decirle a Dios, hey, tú tienes una joya de hijo. ¿Y quién podría ser mejor que yo? Gracias porque no soy como todos esos. Y todavía se da el lujo de hablar en mal del publicano delante de Dios. Gracias porque no soy como ese publicano que está ahí, porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjense que el fariseo está tocando un punto muy relevante en este caso, porque lo que le está diciendo a Dios es, ese publicano es un traidor, es un vendido, no ayuna, se da la gran vida. Y además no da diezmos, muy bien los cobra. Pero, ¿como por qué entonces este fariseo se está metiendo en un lío hablando con Dios, pues hablando mal de otra persona? Lo que pasa es que este fariseo tiene un concepto de sí mismo tan grande que parece no darse cuenta que está delante del Dios Todopoderoso que todo lo sabe y que conoce de fondo su corazón. Y como conoce de fondo su corazón, en ninguna forma y en ningún momento puede engañarle. Y si no puede engañarle, entonces, pues ¿qué sentido tiene que empiece a hablar mal del publicano? Si Dios conoce que los ayunos que este hombre hace son para que la gente lo vea,
no para agradar realmente al Señor. Y los diezmos que este hombre da son producto precisamente de todos los negocios que tenía como privilegio por ejercer ese nexo del cual hablábamos entre el liderazgo religioso y el liderazgo político. Entonces es que el fariseo se siente tan poderoso que se presenta delante de Dios incluso con ese garbo de poder en el cual pues nos estamos situando en este momento. En cambio, nos vamos a encontrar con que el publicano tiene una actitud completamente diferente. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Como nos hemos dado cuenta, a Jesús le encanta utilizar las parábolas para dar una especie de lección de humildad a las personas y reivindicar a algunos que son normalmente rechazados o normalmente desprestigiados. Si no, revisemos pues obviamente la historia bíblica y nos daremos cuenta que son los samaritanos, por ejemplo, los protagonistas normales, los protagonistas habituales de las parábolas de Cristo. Si no, veamos el buen samaritano y muchos otros que ustedes ya habrán estudiado en su momento. ¿Por qué? Porque el samaritano era el despreciado, era el que nadie quería. El samaritano es el que aparece como héroe en la historia y todo el mundo se escandaliza porque es que parece que a Jesús pues algo le pasó y está dándole un lugar de preeminencia a uno que no lo merece. Es exactamente lo mismo que Jesús está haciendo en este momento, poniendo al publicano como un hombre humilde, como un hombre que está arrepentido probablemente de lo que pasa y que está reconociendo que es pecador. Analicemos un poco acerca de lo que se dice en particular. Mas el publicano, dice, estando lejos, es decir, no se atreve a acercarse, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Es decir, el publicano de verdad estaba en una posición de humildad, en una posición de humillación, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es bien importante que Jesús deja en evidencia que este hombre está reconociendo su pecado, cosa contraria a lo que está pasando con el fariseo, que más bien está veladamente enalteciéndose, dándole gracias a Dios porque no es como ese que está ahí. Entonces Jesús está marcando ahí un contraste bastante problemático, porque sin ninguna duda que obviamente a los fariseos esto no les iba a caer nada en gracia, pero Jesús lo está haciendo precisamente para eso, para provocar en la población un nacimiento de conciencia acerca de las circunstancias religiosas y políticas del momento. Y Jesús agrega: os digo que este publicano que está contenido ahí, descendió a su casa justificado. Fíjese, no lo declara inocente, no lo declara justo, no lo declara recto, lo declara justificado, porque está dando una noción teológica acerca de la nueva enseñanza acerca de la salvación. Antes que el otro, descendió justificado antes que el otro. El otro parece que no, el otro parece que tiene un ego que no le permite esa justificación, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una enseñanza definitivamente fuerte para ese momento. Está acusando directamente a los fariseos de algo, y esto obviamente es que le va a causar más problemas a Jesús. Pero al margen de la condición política de la predicación de Cristo, hemos de analizar aquí esta última frase, esta última parte, que es perfectamente aplicable a nuestras vidas. Y es muy habitual que el cristiano, por su servicio, por su trayectoria, por sus años de conocer del Señor, por sus logros, se empiece a colgar medallas espirituales y esté pretendiendo reiteradamente hacerse notar, hacer notar que es una buena persona, que es un buen cristiano, que es santo.
y mantiene la rectitud, la pulcritud de la palabra. El problema de esto es que cuando se hace con el fin de enaltecerse o de hacerse notar, Cristo les dice, pues el que lo haga va a terminar siendo humillado. Y es una lección muy, muy fuerte que tenemos que aprender todos como cristianos. Y es que además, un hombre principal, dice, es decir, uno de los que estaban ahí y que tiene una particularidad de preeminencia social, le dice, maestro bueno, fíjense qué interesante, empieza hablándole bien, ¿verdad? Empieza a engolosinarle, a empalagarle, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde de manera muy seca, ¿verdad? Lo para en seco, lo detiene ahí. ¿Por qué me llamas bueno? Es decir, lo que le dice es, hey, no estemos con halagos, yo sé lo que está en tu corazón. ¿Por qué me estás llamando bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y de fondo lo que le está diciendo, yo sé que tú no crees que yo sea Dios. ¿Y por qué me estás diciendo bueno? Parece que esa salamería no le gustó a Jesús. Los mandamientos sabes, le dice Jesús. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre rico parece que está comprendiendo perfectamente lo que Jesús le dice. Pero es que tampoco es que sea difícil. Los 10 mandamientos es algo que los judíos estudiaban desde pequeños. Este hombre sabe perfectamente que estos mandamientos son de obligatorio cumplimiento. Entonces, a este hombre le va a parecer como un poco extraña la situación, no le termina de cuadrar. Entonces, la respuesta que le da es, bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud y yo soy bueno. Vean lo que hay de fondo en este hombre que está frente a Jesús. Hay un ego. Yo guardo todo esto, yo soy bueno. Desde mi juventud soy intachable. Nadie podría decirme que no lo soy. Y muchas veces los cristianos tenemos esa actitud. Nos justificamos. Nos creemos buenos cristianos. Nos creemos intachables. Incuestionables. Pero de fondo lo que hay es un pecado. El pecado del ego. El pecado del orgullo. Y Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Y obviamente que esto no está en los 10 mandamientos. Jesús se le está poniendo extra. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y a ella no le gustó. Ahí parece que la cosa se puso complicada. Porque este hombre, dice, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo que le estaba diciendo, bueno, si tú eres tan bueno como dices, si tú has cumplido los mandamientos desde tu juventud, lo único que te falta es deshacerse de todo esto, dáselo a los pobres y venga conmigo a predicar. Claro, le estaba tocando justamente donde duele, le estaba tocando la parte que a este hombre le iba a desagradar evidentemente, le estaba tocando el bolsillo. Y especialmente le toca el bolsillo a un hombre que sabe con perfección que le duele porque es un hombre muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido, le dijo, fíjese, lo que tenemos acá es que Jesús se da cuenta que este hombre se ha entristecido mucho. Se le notó. Dice, al ver Jesús. Evidentemente todo el mundo lo notó. No nos podemos imaginar la cara que le hizo este hombre al oír esto. Y la respuesta de Jesús es, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y aquí nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Y será que realmente ser rico es excluyente de estar en el reino de Dios? Y Jesús lo explica. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No dice, vea qué interesante, no dice que
es imposible, ¿no? Dice que es difícil y va a explicar por qué. Y lo explica con esta figura del camello por el ojo de una aguja. La situación es que nosotros nos estamos imaginando una aguja de coser con un agujerito realmente pequeño y por el cual pues evidentemente un camello no pasa. Pero lo que pasa es que Jesús no está hablando de la aguja de coser, sino que está hablando de un pórtico similar al que tenemos precisamente en la imagen. Este es un pórtico clásico de la época en la que Jesús vivió. Las puertas eran normalmente muy grandes, muy altas, ¿verdad? Tal cual pueden ver ahí el arco. Y esta era una clásica puerta de entrada a la ciudad. Pero cuando venían las tormentas de arena, recuerden que es una parte desértica, entonces lo que hacían era cerrar la puerta y dejaban únicamente una pequeña puerta, que es la que está en la imagen, entreabierta, para que las personas entrasen de manera muy discreta y no entrase la tormenta de arena a la casa o a la ciudad. Entonces, los que estaban fuera de las ciudades al momento de la tormenta y querían entrar con sus animales, con sus camellos, pues tenían que obligar al camello a entrar por ahí. Pero el camello no es un animal demasiado fácil de entrenar, es un poco terco. Y el camello tenía que agacharse, tenía que agatear básicamente para poder pasar por ahí. Era una tarea extremadamente difícil, muy difícil. No es que fuese imposible, pero era difícil. Entonces lo que está diciendo Jesús, miren, es que es más fácil que entre el camello por ahí a que un rico reconozca que no puede tener su vista, su mirada, su amor, su corazón puesto en el dinero. Y vamos a complementar esta enseñanza con un versículo de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, donde pues nos va a hacer una revelación el Señor bastante grande, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquel que ama al dinero más que a cualquier otra cosa, entonces se le devendrán una gran cantidad de males, y en este caso precisamente está hablando acerca de la salvación. Y los que oyeron esto dijeron, bueno, ¿y entonces quién podrá ser salvo? O sea, ante esta prohibición de riqueza, ante esta situación que parece como complicada, entonces ¿quién puede ser salvo? Y la respuesta de Jesús es, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea que Jesús lo que les está diciendo es, miren, es que para ustedes, en su mentalidad finita, en su incapacidad mental para ir más allá, esto es imposible. Pero Dios puede hacer el milagro. Y aunado a eso, nos vamos a encontrar que viene Pedro, siempre Pedro, y reacciona. He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ven que Pedro se le sale ese carácter irreflexivo que ya le conocemos, esa forma rápida de reaccionar, de dispararse. Lo que Pedro está diciendo es, hey Jesús, momento, perfecto. A este le estás diciendo que deje todas sus cosas y con eso tiene. Pero ¿y nosotros? Nosotros ya lo hicimos. Vea que a Pedro le está surgiendo nuevamente un problema de ego. Y se dieron cuenta que el ego del ser humano siempre es problemático. Porque Pedro lo que le va a decir, en otras palabras, es, hey Jesús, ¿y mi recompensa? Pues ya cumplimos, ya hicimos todo lo que pediste. ¿Y mi recompensa? Y Jesús, de manera creo yo muy condescendiente, le responde. Pero fíjese que la Biblia es interesante porque no solo se lo dice a Pedro, que era el preguntón. Dice, y él les dijo, es decir, se lo digo para todos. De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. ¡Hey Pedro! Tranquilo. Ustedes tienen su recompensa. La van a tener en esta tierra y en la vida eterna. Pero de momento, Pedro,
calma. No hace falta hacerlo ver, Pedro. No hace falta que la gente lo vea. No hace falta que la gente lo sepa. Porque recuérdelo, mi hermano, el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. Que Dios le bendiga, mi hermano.